Y entonces tú te pones a escribir tu blog Ujú. y empiezas a ser muy, muy consistente y de repente se te empieza a conocer, empiezas a tener... Porque no había tampoco una oferta de contenido, de cuidado, de calidad, además bastante personal, la manera que tú escribías o es que escribes. Y de repente se te empieza a hacer grande, se te empieza a conocer, porque si no hubieras sido a lo mejor un instructor más de los miles que debe haber en España, ¿no? Claro, la cuestión es, joder, lo que ese valor que te da la juventud de pensar que tú crees que tienes algo importante que contar, ¿no? Que, o sea, de pronto yo veía, a ver, ya te digo, el tema de Why Not Pilates surge por varias historias. Por un lado, porque yo ya tenía un poco la mosca detrás de la oreja de esa idea de salir fuera, ¿no? Ajá. Y yo de aquella veía que, joder, pues que mandar currículums no era la mejor manera quizá, sino si yo creaba una especie de web con un poquito de estructura donde yo desarrollaba algunos ejercicios, bien yo mismo, bien con clientes, y de manera visual alguien lo pudiera ver, pues quizá pudiera ver el tipo de trabajo que yo hacía porque no hablaba inglés. Yeah. Entonces, claro, también era esa un poco la manera. Esa era la idea principal y por eso se llama Why Not Pilates en inglés. Luego, por otro lado, como eso surge, pero todavía el momento de salir no era, fue cuando empiezo a escribir. También porque, joder, yo veía que yo en ese momento yo tenía mucha suerte porque tenía mucho acceso a formación gracias al lugar donde estaba trabajando, que pues estaba ahí en el norte con Tino García, en Oviedo. Recibíamos continuamente la posibilidad de formarnos, pero yo también a la vez veía que había mucha gente que no tenía esa suerte. Y yo pensaba que yo podía un poco transmitir a gente que a lo mejor no tuviera esa oportunidad lo que yo más o menos iba teniendo. Y eso en añadido de lo desorganizado que es el día a día de un instructor de pilates en el que yo, por ejemplo, daba mi primera clase a las 10 de la mañana y la última terminaba a las 10 de la noche y entre medias tenía mucho tiempo libre. Yeah. Entonces, una manera de rellenar esos huecos también era escribiendo esos posts. Y como añadido, claro, en relación a lo que tú comentas de la constancia, yo seguía a Carlos Bravo, que tenía un blog que se llamaba Marketing de Guerrilla y él posteaba todos los días. Entonces, claro, cuando tú ves que el listón está ahí, tú dices, como yo no voy a postear todos los viernes a las 12, que de aquella era, viernes a las 12 se subía algo. Entonces, pues un poco lo que hablamos, la dinámica y pues eso, a hacer se aprende haciendo. Entonces, por lo menos el saber escribir un post de 1000 páginas a final de semana, pues eso, se aprende probando muchas veces. Sí, yo creo que tantas veces que ves ejemplos de cosas que empiezan de forma totalmente random, sin ninguna pretensión particular o sin ninguna expectativa, ¿no? Sino que empiezas a hacer, al final, por pura cabezonería, acaban funcionando. Es decir, si tú te mantienes lo suficientemente activo y consistente en lo que sea que hagas, al final vas a encontrar la manera de hacerlo bien, ¿no? Claro. Al principio lo vas a hacer fatal, pues como este podcast, ¿no? Que básicamente no deja de ser un experimento y un aprendizaje de ver hasta dónde llega y lo mal que lo hago y todo lo que tengo que aprender, ¿no? Pero al final dices, vale, esta es la dirección y no sabes muy bien dónde vas, ni siquiera cuál es el objetivo final, ¿no? Simplemente lo haces. Pero yo tengo la creencia de que si tú haces algo durante suficiente tiempo, al final acaba saliendo algo de ahí, ¿no? Y joder, necesitas a veces esa valentía, esa osadía de decir, yo voy a escribir aquí, ya me lo apañaré, ¿no? Claro, claro. Poco a poco vas aprendiendo. Vas aprendiendo poco a poco, no tienes que saberlo todo. A veces el síndrome del impostor que nos bloquea, pues por supuesto que tienes que sentir el síndrome del impostor todo el rato, porque es que si no, ¿qué estás haciendo? Claro. Que no haces nada. Claro. Claro, lo que comentábamos antes, la juventud te quita te da esa osadía y te quita esa sensación de síndrome del impostor que tú ahora comentas. Sí. Y te atreves porque no piensas demasiado. Yeah. Y en el fondo es una cosa que teníamos que tener un poco más presente a la medida que nos hacemos mayores, porque una cosa que a mí me frustra muchísimo es decir, joder, que mis inseguridades se incrementan potencialmente en la medida en que voy teniendo más años. Digo, joder, ¿cómo es posible, tío? Es una cosa que hace 15 años me habría atrevido a cualquier cosa o me atrevería a firmarte ahora cualquier cosa sin ponerme ni colorado. Simplemente porque lo que decías tú, porque como tenía un martillo, confiaba en el martillo a tope. Bueno, es el famoso efecto de Dunning-Kruger, ¿no? O sea, cuando sabes muy poco, que es lo que nos pasa cuando empezamos y somos más jóvenes,
tu percepción, tú siempre sobreestimas lo que tú sabes, ¿no? Tu percepción de lo que sabes es mucho mayor de la realidad, ¿no? Claro. Entonces estás en el famoso monte de la estupidez, ¿no? Mm, Es decir, te crees que sabes tan poco que te crees que lo sabes todo. claro. Cuando ya empiezas a adquirir un poco de experiencia y ya conoces algo, ya sabes las reglas del juego y sobre todo te das cuenta de que en cualquier tema, cualquier disciplina, ya sea practicar deporte, enseñar, investigar, lo que sea, Mm, hay cientos de personas, si no miles, que lo hacen bastante mejor que tú, claro. todo. Claro, claro. Entonces dices, y luego, aparte que te das cuenta de lo amplio que es el campo, ¿no? Y de las limitaciones y mentiras que tú mismo te montas cuando no sabes nada, ¿no? Porque tu visión es demasiado láser, ¿no? Demasiado foco en lo que sabes y crees que con eso es suficiente, ¿no? Y entonces llegas a ese punto, ¿no? De decir, joder, es que no tengo ni idea de nada, ¿no? O sea, el objetivo de Sócrates, ¿no? Constante de hacer preguntas y preguntas y preguntas, que no era conseguir conocimiento en su interlocutor, sino era que su interlocutor reconociese que no sabe nada. Claro. Y ahí es cuando estás en ese punto y dices, vale, pues ahora me concentro en cuáles son mis habilidades para navegar esto, de no saber nada, ¿no? Entonces a mí eso es lo que me quita inseguridad. O sea, Claro. me quita inseguridad el saber que tengo las actitudes y tengo la... Sí, es la actitud, es la determinación y el foco para decir, bueno, pues si no es así, es así. Y si es currando en un supermercado, currando en un supermercado. Al final me acabaré haciendo el manager o montaré un supermercado o lo que sea, ¿no? Claro. Pero saber que hay una actitud, una manera, una determinación, una forma de estar en el mundo que te va a permitir que las cosas sucedan. Pero Claro. que si estás parado haciendo lo que siempre haces, lo que conoces, que parece que te da rédito, al final eso es lo que sabes hacer, ¿no? Claro. Y es una cajita muy pequeña.